mí una bendición una vez más llegar ante ustedes compartiendo la parashá o el resumen de la parashá de esta semana. Esta semana vamos a estar estudiando la segunda parashá, Noé o Noah. Es la parashá que corresponde a las lecturas de Génesis capítulo 6, verso 9, hasta el capítulo 11, verso 32, en cuanto a la porción de la Torá, la porción de los profetas o de la Haftará, Isaías 54, 1 al 55, 5, y las lecturas del Brit Hadashah o el Nuevo Testamento o los evangelios o los escritos del primer siglo, como usted lo quiera ver. Mateo capítulo 24 del verso 36 al 46 y primera de Pedro capítulo 3 verso 18 al 22. Noé significa literalmente reposo, descanso. ¿Okay? Este es muy interesante porque cuando estudiamos los nombres en el hebreo, vemos que hay una relación entre el significado del nombre y el propósito o la misión o el carácter, o de alguna forma conecta literalmente, hermano, con la persona que lo lleva. Génesis capítulo 5, verso 28, estamos yendo un poquito más para atrás al verso 29, dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Aquí estamos viendo entonces cómo Lamec entonces le pone el nombre de Noé a su hijo. Génesis capítulo 6, verso 8, dice que Noé halló gracia. Esta palabra gracia, gen, significa aceptación, favor. Y esto es interesante, hermano, porque ya estamos viendo que en el Antiguo Testamento gente han hallado gracia delante de Yahweh. Ahora, ¿cómo es que tú hallas gracia delante de Yahweh? Cuando tú le agradas. ¿Y cómo es que tú le agradas? Caminando en sus mandamientos. Vamos a seguir entendiendo estas cosas más adelante. Ahora, fíjate qué cosa interesante, hermano. Cuando hablamos acerca de gracia, pensamos que se suscribe gracia al Nuevo Testamento, porque la mente cristiana tradicional, la Biblia está dividida en dos partes: en el Antiguo Testamento, que representa la ley, y en el Nuevo Testamento, que representa la gracia. Pero esto no es así, porque la ley o las enseñanzas, las instrucciones de Dios, la Torah, desde el principio lo estamos viendo. Lo estamos viendo también desde el principio. Estamos viendo el favor, la gracia. Así que tanto los mandamientos, la ley, las instrucciones, como el favor, la gracia, lo estamos viendo desde el principio y lo estamos viendo ahora mismo en el ejemplo y el testimonio de Noé. ¿Okay? Éxodo capítulo 33, verso 17, otro ejemplo de gracia en el Antiguo Testamento. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, te he conocido por tu nombre. Moisés halló gracia. Jeremías capítulo 31, versos 2 al 3. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de uno. Verso 3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Gesed, ¿ok? Así que no solo vemos gracia en el Antiguo Testamento, sino también fe. Vemos fe también. Hebreos capítulo 11, verso 7, refiriéndose a Noé, dice por la fe. Y cuando hablamos de fe, estamos hablando de obediencia a los mandamientos. Estamos hablando de fidelidad de Yahweh. Cuando la persona confía y descansa en la fidelidad de Yahweh, eso es fe. Fe, tú no lo puedes conectar de los mandamientos. La fe sin obra es muerta. Estamos hablando acerca de la fe. Ocurre cuando usted obedece los mandamientos. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así que Noé es un gran ejemplo de que la gracia también estaba en el llamado Antiguo Testamento, de que fue salvado por la fe que tenía Yahweh, de acuerdo a los hebreos, pero fue encontrado justo y santo por la obediencia a sus mandamientos, que lo mantuvieron apartado del mundo. Esto es importante. Resumiendo, la palabra gracia, gen, aparece 69 veces en 67 veces en el Antiguo Testamento. La palabra fe, que es la palabra emuná, aparece 49 veces, hermano.
49 veces en 49 versos en el Antiguo Testamento. La palabra Gesed o Gesed, misericordia, aparece 284 veces en 241 versos en el Tanakh. Así que ponte a pensar, hermanos. Gracia, fe y misericordia, todas aparecen en el Antiguo Testamento. Ok, así que los antecesores de Noé vivieron cientos de años y conocieron y caminaron con Dios. El padre de Noé, Lamec, tenía 56 años cuando Adán murió. Tenía 111 años cuando Enoch desapareció. Y 168 años cuando Set falleció. Lamec fue enseñado por estos hombres. Y se habría reunido con ellos en el transcurso del año para celebrar las fiestas de Yahweh. Sí, celebrar las fiestas de Yahweh. Así que durante estas ocasiones familiares, Lamec habría escuchado hablar acerca del huerto del Edén, del jardín, de cómo era caminar en la presencia literal de Yahweh. Así que así fue que toda esta información y los mandamientos y demás llegaron hasta Noé. Así que esto es lo que guardó y salvó a Noé y a su familia en el tiempo cuando los caminos del hombre eran corruptos sobre la tierra. La Torá mantuvo separado a Noé y su familia. Los mantuvo separados de la maldad de aquella generación. Y Noé halló gracia delante de Yahweh. Y entonces Yahweh viene y los salvó porque la salvación es por gracia, hermano. Entonces, este hombre no fue que fue salvo, se ganó la salvación porque caminó en los mandamientos, pero halló gracia delante del Padre. Y en esa gracia, en esa misericordia, fue que el Padre lo guarda, dándole la idea, el diseño del arca. Génesis capítulo 6, versos 9, 10 y 11. Estas son las generaciones de Noé. Noé era varón justo. Era perfecto. En sus generaciones con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Ahora vamos a observar el verso 9, que dice que Noé era varón justo, Sadik en hebreo, y era perfecto, Tamim en hebreo. La palabra justo, Sadik, es una persona que es obediente a los mandamientos y hace justicia y misericordia al necesitado. ¿Ok? Así que ya estamos viendo una descripción de este hombre Noé. Y la palabra perfecto también lo que significa es que no se mezclaba. Él sabía lo que era lo santo y lo profano y no se contaminaba, no se mezclaba. Así que se mantenía separado para Dios y obedecía los mandamientos y hacía justicia. Así que ya estamos conociendo algo aquí interesante de Noé. Ahora, un verso pero que muy popular, muy conocido entre el ambiente cristiano cuando hablan acerca de los días finales, es Mateo 17, 26 y 27. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahora, estoy poniendo aquí en la presentación cenas y alianza, porque desde que comencé a estudiar un poco más acerca del Medio Oriente, los pactos del Medio Oriente y toda esta cultura de Antiguo Medio Oriente, me di cuenta, hermano, de las cenas, porque a través de cenas era que se establecían estos contratos, estas alianzas. Y no me cabe la menor duda que en los días de Noé había gente dándose en casamiento, pero me pongo a pensar en ese verso 27 que dice comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Entonces, como que yo no encuentro nada malo en que uno coma y beba y se case, tú sabes. Pero lo que me parece, esta es mi opinión, y he compartido la opinión también con otras fuentes que he estudiado, que lo que está hablando aquí es acerca de alianzas y pactos que la gente estaban haciendo, cuyas alianzas y pactos los contaminaban y no les permitían a ellos mantener una vida separada para Dios como lo tenía Noé. Eso pues
me hace sentido. Génesis capítulo 6, verso 17 al 18. He aquí, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrará en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Así que fue Noé el que caminó en justicia y en perfección, pero su familia recibió la bendición de ser salvo. Porque también gracias a mi hermano y mi amigo Rico Cortés he podido aprender acerca de este tema del juicio por agua en el concepto del antiguo Medio Oriente, hermano. Mira lo que dice en 1 Pedro 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvados por agua. Mira esto, salvados por agua, hubo un juicio por agua. Ahora, en el antiguo Medio Oriente se enseña, y era costumbre, una legalidad de que si la persona se hallaba con unas acusaciones serias y demás, lo echaban a las aguas, creyendo que los dioses de las aguas, si lo favorecían, lo iban a salvar. Donde entonces eran los dioses los que iban a hacer el juicio. Si se ahogaba la persona, pues entonces era que los dioses estaban emitiendo juicio de que era culpable. Si se salvaba la persona, era porque los dioses estaban estableciendo de que era inocente y lo redimían. Ahora, entendiendo esta mentalidad legal del antiguo Medio Oriente, que es el contexto del Antiguo Testamento, ahora me hace sentido por qué es que Yahweh habla de esta forma. Isaías 43, 1 y 2. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Ahí estamos viendo a Yahweh redimiendo, te puse el nombre mío, eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. Ahora, les recomiendo, hermano, que usted lea la presentación, el estudio, el contexto legal del lago de fuego. Rico Cortés tiene una enseñanza poderosa, hermano, en el contexto del antiguo juicio divino en el Medio Oriente, contexto bíblico del libro de Revelaciones. Esto se aplica también cuando se estudia Apocalipsis. Sumamente interesante. Usted puede ir a la información más profunda de este tema a Wisdom Mentora, que es la página de nuestro hermano Rico Cortés. Ahora, muerte como olas, inundaciones, profundidades, era sinónimo a la muerte. Entonces, en esta antigua mitología del antiguo Medio Oriente, la prueba del río divino era un método de juicio divino en el caso de que simplemente no pudieran juzgar a la persona de otra forma. Entonces, cuando se estudia el código de Hammurabi, estamos hablando de los hititas, egipcios, los cananeos, los asirios y los de Mesopotamia. Ellos usaban este rito y ellos usaban también esta disposición legal. Así que sobrevivir a las aguas era una señal de inocencia, de vindicación. ¿Ok? Y ahora entendemos por qué Yahweh habla de esta forma. Y ahora entendemos por qué hubo un diluvio. Aunque después el Señor dijo que no iba a utilizar más ese método con el planeta, en el pacto que hace con Noé. Pero ahora entendemos por qué entonces hay un diluvio universal. Porque entonces los únicos que se salvaron fueron la descendencia del justo Noé. Hermano, hay tanto que aprender, hay tanto que aplicar. Esto es solamente un resumen, hermano. Así que, claro, en nuestra congregación Catedral de la Fe, enseño el resto de la parashá. Y estamos trabajando mucho, tenemos mucho trabajo. Estamos trabajando duro, hermano, en la página de internet, para que también usted tenga la oportunidad de accesar no solamente a lo que enseñamos en catedral, sino aún la parashá mucho más extendida y que juntos podamos estudiar. Vos le digo, hermano, solamente soy un pastor que estoy estudiando y cada vez que estudio me doy cuenta de que no sé nada, pero juntos podemos aprender. ¿Okay? Así que vamos a seguir disfrutando de la parashá, hermano, y será hasta la semana que viene donde compartiré una vez más el resumen de la parashá que sigue. Así que shalom a todos, que la paz del Señor siempre esté con ustedes.